Curso bíblico. El Evangelio es el poder. Stur kayam neba karne ka brisa. El Evangelio es el poder Stur kayam neba karne ka y la potestad de Dios para salvar. dawan wina so kisa kan laka wan kisa. Según Romanos capítulo 1 versículo 16. Roman nane saptawan barabors ka 16. Evangelio, Evangelio esta palabra significa buenas noticias. nahabila bawisa stur kayamne. Evangelio son buenas noticias Stur kayamne ba sobre el reino de Dios. heaven pranara. Evangelio son buenas noticias Stur kayamne ba sobre Dios Padre. dawan ay sikawa. Evangelio son buenas noticias Stur kayamne ba sobre el Hijo de Dios, dawan luhpiara el cual se llama Jesucristo. within ninawa Jesus Christ. Y también An bahawina Evangelio son buenas noticias stur kayamne ba sobre nueva vida para cada persona. wan raya kara komebane wan kisa. Estas buenas noticias Nahastur kayamne na son para toda la gente. upla uldo kiasa. El Evangelio es bueno Stur kayamne ba para los misquitos, miskiturasin para todos los mayagnas, baramayang narasin como para españoles. bara ispel na nirasin. Estas buenas noticias dicen Nahastur kayamne na wisa que Dios creó a toda la gente. dawan ba upla sut paskansa. Estas buenas noticias dicen Stur kayamne na wisa que Dios amó, dawan ba latwan kaykan ama an latwan sa y siempre amará a toda la gente. an ban latwan wan kay kisa upla sutra. El hombre es creado Wait na wapaskan sa para tener amistad, dawan wina briyaya relación e intimidad con Dios. dawan wina karnika kumbriyaya. Dios creó todo Dawan bapaskan sa y todo era perfecto. jara sut ba daw kan sa painbaman. Dios creó a las primeras personas, Dawan bapaskan sa paswait na ba Adán y Eva, adang bara ipwal. y les puso en un bonito jardín Ba na jara yam ni place ka kumradingkan kan que era perfecto. an baha ba jara right batawan. La naturaleza en el jardín Antang ni pain kirasat ka na ni tila raswin kan era virgen y todavía más bonita que su bozaguas. witin basaur kalaga kumisin apo kan jara sut yam ni kadus na nisat ka bawina En el jardín habían plantas, bahatang ni ka na ni tila ratus na nisinbara kan animales y ríos. andaywan na nisinbara tingni na nisin. Y dijo Dios a Adán y a Eva Dawan meta win adam bara ipwalra que podían comer las frutas de todos los árboles, nahadu sa mana sipsawen ulba piaya menos la fruta del árbol du sama sutba wena kumba du sama balika del reconocimiento del bien y del mal. bahalika saur ka bara sa bara Comer de este único árbol nahadu sa baman lega piaya ba estaba prohibido por Dios. saur ka wen dawan mihta pibyapya. Dios les dijo que si comían del árbol prohibido, Dawan meta win nahadu sa mana pima sa kaka iban a morir. pruwaisma. Pero vino el diablo Setan babalan kan en el cuerpo de una serpiente piuta kumpnat kara y dijo a Eva y Adán win ip adam walra que podían comer del árbol prohibido. sipsa win nahadu sa ma piyapya win ba piyaya. El diablo les engañó Setan mita kunin munan cuando dijo que no iba a pasar nada malo. mana ni win amrajara saura kumisin may tagbepya win. Les dijo que no iban a morir. Setan mita win prubyapya. Entonces Adán y Eva no obedecieron a Dios Bara nanara adam ipwal dawan lakaba rabauras kan. y comieron del árbol prohibido. Bara du sa ma saura win katawapin.
Y enseguida vino la muerte, bawina prura brihibalan, la tristeza, sari laka, la vergüenza, suira laka, los pleitos, unsaban laka, la violencia saura daukan, y todo lo malo al mundo. saur kanane ul nahatas barawa. Desde entonces que las primeras personas, Bahawina pas uplaba, Adán y Eva, Adam bara ipwal, obedecieron al diablo y pecaron. saur karabawan bara sin saura sin daukewan. A partir de este momento, Bahawina saitra takan bawina, toda la gente nace con esa semilla del pecado upla anay subitakan ba baha dusa mabawal ay subitakan, dentro de él. witinane ay winakat. Por cuanto todos pecaron, Bawina sut saur kawa, están fuera y largo de la gloria de Dios. dawan prana bawina lehora palisa, leho palirasa. Pero Dios desea Kuna dawan wancha, que todos volvamos a su presencia. witin ay lamara ulba berhibal wancha, El castigo del pecado es la muerte. saur kamana ba prurasa, Para librarnos del pecado y de la muerte, saur kawina priwansa kaya ba prura mi tawina, Dios castigó a su Hijo Jesucristo en la cruz. dawan ba ay luh biblikan nahatas bara, sacrifice wahaya, Jesucristo nació en la tierra. Jesus ba nahatas bara ay subitakan, Él nació del Espíritu Santo witin ba spirit uli kiraray suban, y no llevó esta semilla del pecado. baha semeye ka ba brihiwaraskan saur ka ba, Él fue santo y nunca pecó. witin ba holy kirakan saur ka kumisin daw kraskan, Y esta es la buena noticia, baha ba si kastur kayam ni, que Jesucristo se puso en lugar de nuestra culpa. Jesus Christ ba yawan ni saur ka ba witin twilkan, El santo e inocente umpira holy kirakan, llevó nuestro castigo. witin wan saur ka ba brihiwan. Jesucristo nos redimió del castigo. Jesus Christ ba ay wan saur ka na ni ba witin ay winara brin, Jesucristo Jesus Christ ba pagó el precio de nuestro pecado yawan ni saur ka ba witin ay bapan, con su santa sangre ay talya holy kirabawal, y murió por nosotros. an yawan ni dukiara pruan, Y si creemos en esto, kasak lugbe ka Jesus ra, que Jesús ya pagó por nuestros pecados, Jesus bapat yawan saur ka mana ay bapan, pues ya no estamos culpables yawan lika nanara pat kasa, delante de Dios. dawan mawan ra. La buena noticia Stur kayam ne, es que Jesucristo no solo murió, Jesus Christ ba pruraskan, pero también resucitó y vive. kuna klibuan an raya bansa. El Evangelio dice Stur kayam ni bila, que fuimos creados a la imagen de Dios, yawan ba witin aitnat kakat wan paskansa. que todos hemos pecado Jara sut saur kana ni daw kan ba, y merecemos castigo. yawan ba pat kira wahan pat wahayasa. Jesucristo, Jesus Christ ba, el Hijo de Dios, dawan luh piasa. llevó nuestro castigo. Yawan ni saur ka witin brihiwan. Ahora somos libres del pecado, Nanarali ka yawan prisa saur ka wina, libres de la culpa prisa saur ka wina, y libres del castigo. prisa yawan pat wina, Cualquier persona ya uplanane, que cree en el Evangelio stur kayam nira kasak lukma ba, y recibe a Jesucristo, Jesus Christ bris. y Jesucristo es su Salvador y Señor, Jesus Christ ba soki sa sakri kamra an dawan kamsa, esta persona será libre del pecado, naha upli kana saur ka wina, prisa kansa, libre del castigo, prisa kansa saur ka wina, libre del poder de la muerte. prisa kansa prura mi tawina, Si estás seguro en tu corazón manret sol kamra lukis makaka, que quieres entregar tu vida a Jesucristo, sol kamba Jesus Christ raya bayas makaka, si quieres que Jesucristo sea Señor manwas mad Jesus Christ ba mandawan kam kaya, y Rey de tu vida, an king kam sol ka kaya,
Diga conmigo esta oración. Nahapura sundana yang walaisas. Oración para recibir al Señor Jesucristo. Pura sunda Jesus Christ briaya ba? Oremos. Puan pura sunayap. Repita conmigo esta oración. Yang walaisas nahapura sundana. Jesús, Jesus, creo que llevaste el castigo por mis pecados. yang kasaklukis na saur kinanibadawan man brihwaramsa, Que pagaste el precio de mis pecados. man ay ba pramsa yang saur kinanimana ba? Y que moriste por mí. An yang dukirasin pruramsa, Creo que fuiste sepultado an yang kasaklukis naman ba mayikansa, y que Dios te resucitó al tercer día. an piyuyong para mankli buramsa, Creo que tú, Jesús, estás vivo an yang kasaklukis na Jesus man barayas ma. Te doy las gracias por lo que hiciste por mí. Tingki maywis na yang dukira ay daw kramba. Jesucristo, Jesus Christ, yo te entrego ahora mi vida. nanarayang sol ke naman ramay kahabis na. Sé mi Señor y mi Rey. Man ba yang dawan ki an kingkisma, Recibo la vida nueva. yang wen ki puhbra raya bersona, Recibo el nuevo comienzo. yang wen ki raya kli bersona, Dios Padre, dawan Aisa, te quiero conocer y andar contigo en amistad. may kay kayawans na yang manwal tau kayawans na, En relación y en la luz. man ingni kamra an manwal ay si kaya ba. Quiero vivir contigo en la verdad y en el gozo. Manual iwayawans nanjara right ba an yang manual kais na. Dios, Dawan, recibo tu Espíritu Santo. spirit ki holy kirana bris, Gracias. tingki, En el nombre de Jesús. Jesus ninara, Amén. amen.